El sol ardía sobre la hacienda El Sol Dorado, a las afueras de Guadalajara, como si quisiera ser testigo de lo que estaba por pasar. Era un día de verano, de esos en que el calor te pega en la nuca y el aire huele a tierra seca y cuero. La hacienda, con sus cercas blancas y sus establos relucientes, era el orgullo de don Mauricio Vargas, un millonario que se paseaba con botas de piel de víbora y un sombrero que valía más que el sueldo de sus peones. Todo en él gritaba poder, la forma en que hablaba, cómo alzaba la barbilla, cómo sus amigos... Ese día, Mauricio había reunido a medio mundo en su corral principal. Había peones, comerciantes de la ciudad, algunos influencers que grababan todo con sus celulares, y hasta un par de músicos que tocaban corridos para darle ambiente al espectáculo. ¿El motivo? Un toro, uno al que todos llamaban Relámpago, un animal que, según Mauricio, nadie en todo Jalisco podría domar. Relámpago era una bestia imponente. Su pelaje negro brillaba bajo el sol, sus músculos se tensaban como resortes, y sus ojos parecían guardar un fuego. Mauricio, con una sonrisa torcida, se paró en el centro del corral, con las manos en las caderas, mientras el toro bufaba detrás de una cerca. «Este bicho es puro carácter», dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran. «3 de mis mejores hombres lo intentaron. Uno acabó con el hombro roto, otro todavía cojea. ¿Y el tercero? Mejor ni les cuento». La multitud rió, algunos por compromiso, otros porque sabían que Mauricio no mentía. Relámpago no era un toro cualquiera. Era un monstruo, una leyenda que se había... «Si alguien aquí se siente con agallas, que levante la mano», gritó Mauricio, girando sobre sus talones como si estuviera en un escenario. Sus ojos recorrieron a la multitud, buscando algún valiente o, más probablemente, alguien a quien humillar. Nadie se movió. Los peones bajaron la mirada. Los invitados intercambiaron risas nerviosas. Todos sabían que subirse a ese toro era jugarse el pellejo. Mauricio se rió, satisfecho, y dio un trago a su tequila. Eso pensé. No cualquiera tiene lo que se necesita para enfrentarse a Relámpago. Yo invito las curitas después. Más risas, más aplausos. El ambiente estaba cargado de burla, de esa arrogancia que Mauricio exudaba como si fuera perfume. Fue entonces cuando, desde el fondo, cerca de un montón de pacas de heno, un hombre dio un paso adelante. Nadie lo había notado hasta ese momento. Era alto, flaco, con una camisa gastada y botas llenas de polvo. Su rostro, curtido por el sol, no mostraba ni miedo ni arrogancia, solo una calma que parecía fuera de lugar en medio de tanto alboroto. Se acercó al corral con pasos lentos. La multitud se giró, curiosa, y un murmullo recorrió el lugar. «¿Y ese quién es?», susurró alguien. «Parece un peón cualquiera», respondió otro. Mauricio frunció el ceño, claramente molesto porque alguien había interrumpido su show. El hombre se detuvo a unos metros de la cerca, ajustó su sombrero de paja y habló con una voz baja pero clara. «¿Puedo intentar, don Mauricio?». El silencio cayó como una piedra. Por un segundo, hasta el toro pareció quedarse quieto. Mauricio lo miró de arriba abajo, luego soltó una carcajada que hizo eco en el corral. «¿Tú? ¿Y tú quién eres, amigo?», dijo, exagerando el tono para que todos rieran con él. El hombre no se inmutó. «Juan Morales. Trabajo de vez en cuando por aquí, en las tierras de al lado. Hoy solo vine a traer unas cosas». Su voz era tranquila, sin un ápice de desafío, pero había algo en ella que hizo que algunos en la multitud dejaran de reír. Mauricio se acercó, todavía riendo, y le dio una palmada en el hombro, como si estuviera consolando a un niño. «¿No eras el que hablaba con las gallinas o algo así?». La multitud estalló en carcajadas. Algunos peones se taparon la boca. Otros miraron al suelo, incómodos. Juan no respondió. Solo mantuvo la mirada fija en el toro, como si las palabras de Mauricio fueran aire. «Mira, Juanito», continuó Mauricio, ahora más cerca, con un tono que destilaba desprecio. «Esto no es un juego de pueblo. Relámpago no es para ti. Vete a limpiar los establos o algo, que eso sí lo sabes hacer». Más risas, más aplausos. Los amigos ricos de Mauricio se codeaban, disfrutando. Volvió a hablar con la misma calma. «Solo quiero intentarlo, don Mauricio, si me permite». El millonario alzó las cejas, sorprendido, y luego soltó un bufido. Se giró hacia la multitud, abriendo los brazos como si estuviera presentando un chiste. «Órale, el amigo Juanito quiere ser héroe».
¿Qué dicen? Le damos una oportunidad para que se rompa el cuello. Los aplausos fueron más fuertes, pero no todos reían. Luz, una cocinera de la hacienda que estaba apoyada en una cerca, cruzó los brazos y murmuró algo a Pedro. Un joven aprendiz que trabajaba. «No es cualquier hombre», dijo en voz baja. Pedro la miró, confundido, pero no tuvo tiempo de preguntar más. Mauricio, todavía con una sonrisa de superioridad, hizo un gesto con la mano. «Ábrele el portón. Vamos a ver cuánto dura el valiente». Un peón corrió a quitar el cerrojo, y la cerca se abrió con un chirrido. Relámpago bufó, pateando la tierra, como si supiera que alguien estaba a punto de entrar en su territorio. La multitud se acercó más, algunos sacando sus celulares para grabar lo que seguro sería un desastre. 5 segundos, Juanito. Eso es todo lo que te doy antes de que termines besando el suelo. Juan ajustó su sombrero una vez más y cruzó el portón sin mirar atrás. El polvo se alzó bajo sus botas y el sol pareció brillar más fuerte, como si quisiera iluminar cada detalle de lo que estaba por pasar. No llevaba látigo, ni cuerda, ni nada que los demás domadores habían usado antes. Solo sus manos vacías y esa calma que empezaba a inquietar a más de uno. Relámpago lo observó, con los ojos encendidos, y dio un paso atrás. Mauricio, apoyado en la cerca, cruzó los brazos, listo para disfrutar el fracaso. Pero Juan, en el centro del corral, solo dio un paso más, con los ojos fijos en el toro, como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor. El corral parecía contener el aliento mismo del viento. Juan Morales, con su figura delgada recortada contra el polvo que flotaba en el aire, mantenía los ojos clavados en Relámpago. El toro, con su respiración pesada, hacía temblar. Había algo en la postura de Juan, en la forma en que sus hombros permanecían relajados, que desconcertaba incluso a un animal tan fiero. La multitud, que momentos antes se ahogaba en risas, ahora observaba en un silencio cargado de expectativa. Algunos todavía sostenían sus celulares, pero las burlas se habían apagado, reemplazadas por un murmullo que crecía como el zumbido de un enjambre. Mauricio Vargas, desde la cerca, apretó los labios, incómodo. La seguridad que había mostrado al humillar a Juan empezaba a resquebrajarse, aunque gritó, forzando una risa que sonó hueca. «¿Qué estás haciendo? ¿Rezándole al toro? Ese no se doma con miraditas». Algunos de sus amigos ricos soltaron carcajadas, pero eran risas nerviosas, como si sintieran que el espectáculo estaba tomando un rumbo que no esperaban. Juan no respondió. Sus botas avanzaron un paso más, levantando una nube ligera de tierra. Hablaba, pero su voz era tan baja que nadie podía distinguir las palabras. Era como si le susurrara al viento, o quizás al mismo relámpago. Luz, la cocinera, se inclinó hacia Pedro, el joven aprendiz que no despegaba la vista del corral. «Míralo bien, pequeño», dijo en voz baja, con los ojos brillando de orgullo. «Ese hombre no es cualquiera. Hace años, en las ferias de Jalisco, lo llamaban el susurro. Nadie domaba como él. No usaba látigos, no gritaba, solo hablaba con los animales». Pedro frunció el ceño, tratando de procesar lo que escuchaba. «¿Y por qué nadie lo conoce ahora?», preguntó. Luz suspiró, su mirada perdida en un recuerdo. «Porque la vida no siempre es justa». Después de eso, Juan dejó todo. Dijo que no quería más aplausos. Pero el don, pequeño, el don nunca se va. En el corral, Juan dio otro paso, más cerca ahora. Relámpago bufó, echando la cabeza hacia atrás, pero no cargó contra él. Sus cascos rasparon el suelo, levantando terrones, y sus ojos seguían cada movimiento de Juan. La multitud contuvo el aliento. Hasta los músicos, que habían estado tocando un corrido suave de fondo, dejaron de rasgar sus guitarras. Juan alzó una mano lentamente, no para tocar al toro. Sus dedos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad de ese momento en que hombre y bestia se medían sin violencia. Mauricio, incapaz de soportar el silencio, se giró hacia uno de sus peones. «Oye tú, sacude esa cuerda, a ver si el toro se acuerda de quién es», ordenó, señalando una cuerda que colgaba cerca del corral. El peón dudó, mirando a Juan, pero la mirada fulminante de Mauricio lo obligó a obedecer. Corrió hacia la cerca y agitó la cuerda con fuerza, haciendo sonar una campana que colgaba de ella. Relámpago se encabritó, sus patas delanteras se alzaron y un rugido salió de su garganta. La multitud gritó,
algunos retrocediendo por instinto. «Ahora sí se lo lleva», exclamó uno de los amigos de Mauricio, alzando su vaso de tequila. Pero Juan no se movió. Sus ojos seguían fijos en el toro, y su mano, aún alzada, no tembló. Habló de nuevo, un murmullo que parecía más una canción que una orden. Relámpago, todavía agitado, bajó las patas lentamente, la campana dejó de sonar, y el corral volvió a sumirse en un silencio que pesaba más que el calor del mediodía. «¿Qué está haciendo?», susurró una mujer en la multitud, apretando su rebozo contra el pecho. «Parece que lo está hipnotizando», respondió un hombre a su lado, con los ojos muy abiertos. Juan dio un paso más. Ahora estaba a solo 1 metro del toro. Relámpago lo observó, sus fosas nasales dilatadas, pero no atacó. Juan extendió la mano con la palma. El animal acercó el hocico, rozándolo apenas, como si estuviera decidiendo si podía confiar. La multitud estaba tan callada que se podía escuchar el zumbido de una mosca. Hasta Mauricio, que había abierto la boca para soltar otro comentario, se quedó mudo, con los brazos cruzados tan fuerte que parecía que se iba a romper las costillas. Entonces, Juan tocó al toro. Su mano se deslizó suavemente por el cuello del animal, siguiendo la curva de sus músculos. Relámpago solo cerró los ojos por un instante, como si el contacto lo hubiera calmado de una forma que nadie entendía. Luz, desde la cerca, se llevó una mano al pecho. «Eso es Juan», murmuró, como si estuviera rezando. Pedro, a su lado, tenía la boca abierta, incapaz de creer lo que veía. Los celulares seguían grabando, pero ahora no era para burlarse. La gente quería capturar algo que sentía único, algo que no podían explicar. Mauricio, sintiendo que el control se le escapaba, dio un paso adelante y gritó: «Esto es puro teatro, cualquiera podría hacer eso ahora». Pero su voz sonó débil, casi desesperada. Nadie le hizo caso. Los ojos de todos estaban en Juan, que ahora caminaba lentamente alrededor del toro, sin prisa, como si estuviera paseando por un campo de flores. Tomó una cuerda que colgaba de la cerca, no para atar al animal, sino para pasarla suavemente sobre su lomo. Relámpago ni siquiera se inmutó. La cuerda descansó allí, como una caricia. Entonces, en un movimiento que nadie esperaba, Juan puso una mano en el lomo del toro, y con una agilidad que desmentía su figura cansada, se subió. No había silla, no había riendas, solo él y el animal. La multitud jadeó. Algunos aplaudieron por instinto, otros se quedaron congelados. Relámpago dio un paso, luego otro, caminando con una calma que parecía imposible. Juan, sentado sobre el toro, no sonreía, no miraba a la multitud. Sus ojos seguían fijos en el animal, como si estuvieran... Luz se limpió una lágrima que le rodaba por la mejilla. Pedro, todavía boquiabierto, susurró: «Nunca había visto algo así». La multitud empezó a murmurar, las voces creciendo como un río que se desborda. «¿Cómo lo hizo? Ese hombre es brujo. El toro lo respeta». Los amigos de Mauricio intercambiaban miradas incómodas, sus risas ahora atrapadas en sus gargantas. Mauricio, con el rostro rojo de furia, dio un puñetazo a la cerca. «¡Basta de este circo!», gritó, dando un paso hacia el corral. «Juan, baja». Juan, todavía montado en Relámpago, alzó la vista por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Mauricio, y en ellos no había desafío, solo una calma que cortaba más que cualquier palabra. Bajó del toro con la misma suavidad con que había subido, acarició el cuello del animal una última vez y caminó hacia la salida del corral. La multitud se apartó instintivamente, dejando un camino abierto. Mauricio, con los puños apretados, lo siguió con la mirada. Su respiración. El polvo aún flotaba en el aire del corral, como si el tiempo se hubiera detenido para observar el enfrentamiento que se avecinaba. Juan Morales, con el sombrero ladeado y las manos relajadas a los costados, cruzaba el portón del corral con pasos firmes, dejando atrás a Relámpago, que permanecía quieto, casi reverente. La mirada de Juan no buscaba a la multitud, pero todos los ojos estaban sobre él, como si su presencia llenara el espacio. Mauricio Vargas, con el rostro encendido y los puños temblando, dio un paso adelante, bloqueando el camino de Juan. El silencio de la multitud se volvió denso, un manto que sofocaba las risas de hace apenas unos minutos. «¡Para ahí, Juan!», rugió Mauricio, su voz quebrándose por la rabia. «¿Qué fue eso?
¿Crees que puedes venir a mi hacienda, montar mi toro y hacer tu numerito de circo sin dar explicaciones? Sus palabras eran afiladas, pero había un dejo de inseguridad. Juan se detuvo, no por miedo, sino con la calma de quien sabe que no necesita correr. Alzó la mirada, y por primera vez, sus ojos se clavaron en los de Mauricio con una intensidad que hizo retroceder al millonario un paso, aunque no lo admitiría. «No vine a hacer un circo, don Mauricio», dijo Juan, su voz baja pero firme, cortando el aire como una navaja. «Vine porque usted no sabe lo que es escuchar». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos peones intercambiaron. Luz, la cocinera, se acercó un poco más a la cerca, con una sonrisa apenas perceptible, como si supiera que este momento era inevitable. Mauricio, sintiendo que el control se le escapaba como arena entre los dedos, soltó una risa forzada. «¿Escuchar? ¿Escuchar qué? ¿A un campesino que se cree domador? Esto es una farsa. Nadie doma un toro como relámpago sin trampa. Dime cómo lo hiciste ahora». Su dedo señalaba a Juan, temblando, mientras sus amigos ricos, incómodos, Juan no alzó la voz, pero cada palabra que pronunció parecía pesar más que el toro mismo. «No hay trampa, don Mauricio. Un animal no miente. Usted quiso un espectáculo, yo solo le di respeto al toro. Eso es todo». La simplicidad de su respuesta fue como un golpe que Mauricio no supo esquivar. La multitud, que había estado conteniendo el aliento, dejó escapar susurros de asombro. «¿Respeto?», escupió Mauricio, dando un paso más cerca, su rostro a centímetros del de Juan. «No me vengas con cuentos. Tú querías...». Antes de que Juan pudiera responder, una voz grave se alzó desde el fondo de la multitud. «Es Juan Morales», el susurro de Jalisco. Todos se giraron. Un hombre mayor con un sombrero gastado y una cicatriz cruzándole la mejilla avanzó entre la gente. Era don Esteban, un viejo ganadero que había recorrido las ferias de México por décadas. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y nostalgia. «Lo vi hace 20 años, en la feria de Zapopan», continuó, su voz resonando como un eco del pasado. «Domó un toro que todos daban por imposible. No entendía a los animales como nadie. Pensé que había dejado todo eso, pero hoy lo volví a ver». El nombre «El Susurro de Jalisco» se extendió como un incendio. Los peones más jóvenes, que solo conocían a Juan como un trabajador silencioso, miraban con ojos nuevos. Los mayores, que recordaban las leyendas, asentían, murmurando entre sí. «Es él», dijo una mujer, apretando las manos. «Mi abuelo hablaba de él». Pedro, el aprendiz, dio un paso adelante, sus ojos brillando de admiración. «¿Entonces es verdad?», preguntó a Luz, que solo asintió. Mauricio, ahora pálido, sintió el peso de todas esas miradas. La multitud ya no lo veía como el rey de la hacienda, sino como un hombre que había desafiado a alguien más grande de lo que podía imaginar. Intentó recuperar el terreno. «Bueno, qué bonito cuento», dijo, forzando una sonrisa que parecía una mueca. «Pero aquí en el Sol Dorado, las cosas se hacen a mi manera. Si eres tan bueno, Juan, dime, ¿por qué andas de peón en lugar de estar en las grandes ferias?» «Porque las ferias son para los que buscan aplausos», respondió Juan, su voz tan calma que parecía una brisa. «Yo solo busco paz. Y hoy, don Mauricio, usted me obligó a romper esa paz». La multitud estalló en un aplauso espontáneo, no ensordecedor, sino profundo, como si cada palma que chocaba reconociera algo más grande que un simple acto de doma. Los amigos de Mauricio, avergonzados, empezaron a retroceder, algunos murmurando excusas para irse. Los peones, en cambio, se acercaron más, como si quisieran proteger a Juan. Mauricio, desesperado por salvar su orgullo, dio un paso más y alzó la voz. «Escúchame bien, Juan. Esto no se queda así. Eres bueno, lo admito. Te ofrezco un puesto. Sé mi instructor, trabaja para mí. Con lo que sabes, podrías ganar buen dinero». La oferta sonó más como un ruego que como una propuesta, y la multitud lo sintió. Juan, por primera vez, dejó que una leve sonrisa se dibujara en su rostro, pero no era de triunfo, sino de una tristeza antigua. «No, don Mauricio», dijo, sacudiendo la cabeza. «No trabajo para aquí y hoy ya hice más de lo que debía». El aplauso volvió, más fuerte ahora, un rugido que llenó el corral. Luz aplaudió con fuerza. Pedro gritó un «¡Grande, Juan!», que hizo reír a algunos. Hasta don Esteban, el viejo ganadero, alzó una mano en señal de respeto.
Mauricio, solo en el centro de la tormenta, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus botas. Sus manos cayeron a los costados y por primera vez no tuvo nada que decir. La multitud comenzó a moverse, algunos acercándose a Juan, otros formando pequeños. «Nunca había visto a don Mauricio tan callado», susurró un peón. «Ese Juan es de otro mundo», respondió otro. Juan, ignorando los elogios, empezó a caminar hacia la salida de la hacienda. La gente se apartaba a su paso, no con miedo, sino con una reverencia silenciosa. Luz lo siguió con la mirada, sus manos apretadas contra el delantal. Pedro, incapaz de contenerse, corrió tras él. «Señor Juan, espere», gritó, jadeando. Juan se detuvo, girándose con esa calma que parecía inquebrantable. «¿Qué pasa, pequeño?». Pedro, con los ojos muy abiertos, tartamudeó. «¿Me enseñaría? Lo que hizo ahí. Quiero aprender. Nunca vi nada igual». Juan puso una mano en su hombro y por un momento sus ojos parecieron viajar a un lugar muy lejano. «Escucha primero, pequeño», dijo, su voz cargada de una sabiduría que no necesitaba alzar el tono. «La fuerza viene después». Luego, sin añadir más, ajustó su sombrero y siguió caminando. La multitud lo observó, algunos todavía aplaudiendo, otros simplemente mirando, como si quisieran grabar en su memoria al hombre que, sin gritar, había cambiado el aire de la hacienda el sol dorado. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, alargando las sombras de los mezquites que rodeaban la hacienda el sol dorado. Juan Morales, con su silueta recortada contra la luz del atardecer, caminaba hacia la salida, dejando atrás el eco de los aplausos y los murmullos de admiración. Cada paso suyo era firme, sin arrogancia. La multitud, aún dispersa en pequeños grupos, seguía hablando de él, sus voces mezclándose con el canto de los grillos que despertaban en la campiña de Guadalajara. Algunos peones se acercaban a la cerca para ver a Relámpago, que ahora descansaba tranquilo en el corral, como si la presencia de Juan hubiera apagado el fuego que antes lo consumía. En la hacienda, el ambiente había cambiado. Mauricio Vargas, sentado en un banco de madera cerca del establo, miraba al horizonte con los codos apoyados en las rodillas. Su sombrero, antes impecable, los amigos ricos que lo acompañaban se habían ido, excusándose con prisas mal disimuladas. Los peones, que solían temer su voz autoritaria, ahora trabajaban en silencio, pero con una chispa nueva en los ojos. Luz, la cocinera, recogía los platos de la mesa donde habían servido tacos y tamales para los invitados, pero su mirada seguía volviendo al camino por donde Juan se había marchado. «Ese hombre dejó más que una lección», murmuró para sí, mientras doblaba un trapo con cuidado. Días después, la hacienda no volvió a ser la misma. Mauricio, las reuniones ostentosas se hicieron menos frecuentes, y cuando hablaba con sus trabajadores, su tono era más suave, casi forzado, como si intentara recuperar algo que había perdido. Intentó contactar a Juan, enviando un mensaje a través de un peón. «Dile que hay trabajo para él, que puedo pagarle bien», dijo, pero su voz carecía de la seguridad de antes. El peón regresó con una respuesta simple. Juan dijo que lo que tenía que enseñar, ya lo enseñó, que el resto depende de quien quiera aprender. Mauricio no respondió. Relámpago, el toro que todos temían, también parecía transformado. Los peones notaron que ya no pateaba con furia cuando se acercaban. Un joven trabajador, todavía impresionado por lo que había visto, se atrevió a tocar su lomo una tarde. El toro lo miró, pero no se movió. «Es como si Juan le hubiera quitado el enojo», dijo el muchacho, asombrado. La historia de ese día se extendió más allá de la hacienda, viajando de boca en boca por lo pronto. Los niños en los pueblos cercanos jugaban a ser el susurro de Jalisco, imitando su calma y susurrando a los perros y caballos. La lección que Juan dejó no era solo para Mauricio, sino para todos los que estuvieron allí. No se trataba de domar un toro, ni de ganar una discusión. Se trataba de mostrar que la verdadera fuerza no necesita gritos ni oro para brillar. En un mundo donde el dinero y el poder parecen dictar quién eres, Juan demostró que un hombre sencillo, con nada más que su verdad, puede mover montañas. Luz, la certeza de que la humildad siempre vence. Pedro, la inspiración para escuchar antes de actuar. Y hasta Mauricio, aunque le costara admitirlo, un recordatorio de que el respeto no se compra. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño,
Si alguna vez has sentido que tus palabras no pesan, recuerda a Juan. No necesitas un escenario, ni un toro furioso, ni una multitud para probar quién eres. A veces, un solo acto, hecho con... Comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. Y dime, ¿qué harías tú si tuvieras la oportunidad de callar a un arrogante con hechos? Escríbelo. Déjalo en los comentarios, porque aquí, en este espacio, cada historia nos enseña algo nuevo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla y seguir este canal para más relatos que valen más que 1000 palabras. Nos vemos en la próxima, porque como Juan nos enseñó, los que callan con hechos siempre hablan más fuerte. Hasta pronto.